Mañana de jueves, interesante también conocer qué están tocando de las columnas editoriales, de qué se está hablando ahí, y para tener la recomendación de las que más destacan, está con nosotros nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia que nos ve a través de Mega Noticias. Déjame mencionar algunas de las columnas interesantes, aunque luego me detengo en dos de ellas que vale la pena la recomendación. A ver, ¿te gusta el tema de la política? Lee a Raimundo Rivapalacio del periódico El Financiero con su columna El pretexto de la boda. Y aquí Raimundo Rivapalacio, bueno, pues hace todo un análisis de la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, y desde luego las advertencias del presidente de que en su sexenio no se va a aceptar que ningún funcionario vuele en aviones privados, ¿sí? Y muchos se preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver la boda de Santiago Nieto? Porque él no voló en avión privado. Sí, algunos invitados que lo hicieron, como la secretaria de Turismo. Pero bueno, él aquí analiza que esta salida de Santiago Nieto fue y se vino cocinando desde hace ya varios meses incluso, y que bueno, su salida era inminente. Interesante lo que dice Raimundo Rivapalacio, dice el pretexto de la boda. También, bueno, si te gusta en la política internacional, Paco, y quien nos ven esta mañana aquí en Mega Noticias, sí, hay una columna muy interesante de Pablo Iriar del periódico El Financiero, donde analiza la película de SAP Empieza el lunes, y se refiere a este sujeto que es, digamos, un empresario que ha trabajado muy cerca de Nicolás Maduro, que está detenido en Florida, allá en Miami, ¿sí? Alex Saab, y que, bueno, se teme que este sujeto haya negociado armas para el gobierno de Venezuela, armas compradas en Irán y vendidas en Venezuela. Así es que va a ser interesante el proceso que le van a seguir a este señor Alex Saab, que es, dicen, prestanombres de Nicolás Maduro allá en Venezuela. Parece que se están armando los elementos técnicos para que esto de alguna forma ver qué sigue en este tema. Por otro lado, déjame también comentar otra columna interesante y que quiero ampliar con ustedes. Dice Jorge Suárez Vélez en el periódico Reforma, su columna que se llama Demos la batalla. Y aquí dice el periodista una pregunta recurrente entre quienes observamos con preocupación el palpable deterioro de México es porque la popularidad del presidente parece inmune a la caída de la economía, a cifras récord de asesinatos, indiferencia a víctimas feminicidios. Es la columna del periódico Reforma, Mural, aquí en el occidente del país, y que Jorge Suárez Vélez dice, demos la batalla en esta columna, y dice desplegados, antes se usaban desplegados en los diarios, boletines de prensa, pero esto, dice, no está funcionando hoy. Cuando antes se publicaba un desplegado en un diario por parte de alguna organización, de un sindicato, de ciudadanos, de organismos ciudadanos, siempre generaba pues una reacción. Hoy eso está agotado, eso ya no pasa, y aquí Suárez Vélez por eso dice, hay que buscar nuevas formas de dar esta batalla, pero no solo hay que comunicar cuando hay amenazas manifiestas, hay que hacer un esfuerzo diario por combatir la peligrosa polarización que sufrimos y para quitarles etiquetas absurdas a las decisiones que afrontamos. Nos urge adoptar políticas pragmáticas y fundamentales de los hechos, posicionar a México ante un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso y que presenta oportunidades sin precedente. Y aquí dice y analiza el periodista, sí, a pesar de las múltiples mentiras que se dicen todos los días en la mañanera, sí, pues esto parece que no le pega al presidente. El desempleo, el mal manejo de la pandemia y cada uno de los errores y mentiras que se han dado a lo largo de los últimos 3 años en el gobierno del presidente López Obrador. Y termino con otra columna, si a ti te gusta también el seguimiento de este caso de corrupción de Emilio Lozoya Austin. Bueno, la columna de Salvador García Soto hoy nos narra, pues, qué pasó en esta audiencia del Reclusorio Norte, donde se presentó el hombre, por lo menos confeso, más corrupto que es Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex en el tiempo de Enrique Peña Nieto, y que, bueno, dejó los trajes elegantes,
dejó los restaurantes de lujo, dejó los zapatos italianos que normalmente vestía para vestir precisamente el traje caqui. Zapato de bota industrial, un pantalón caqui y una sudadera y una chamarra color caqui. Fue como se presentó ayer ante el juzgado, donde el juez pues le decretó una segunda prisión preventiva por esa venta fraudulenta que hizo Pemex cuando él era el director al empresario Alonso Ancira de comprarle esa planta chatarra con un exceso, con un sobreprecio de $200 millones. Y bueno, los abogados que ofrecieron pagar, restaurar el daño con $5 millones, poniendo una propiedad de Emilio Lozoya a disposición del juzgado. Así las cosas con el tema de las columnas interesantes de esta mañana, Paco.